Este video bienvenido a la buena noticia. Antes de la Revolución Francesa, el modelo político era el modelo de reinados. Eran los reyes quienes gobernaban. El hombre no tenía derechos. Si al rey le daba la gana de mandarle a cortar la cabeza, lo hicieron. A muchos pues le cortaba la cabeza y punto. No había derechos para el hombre. El rey era la única autoridad, incluso hasta le endiosaban. Hasta endiosaban a los reyes. Gracias a la Revolución Francesa, nace un nuevo modelo político aunque ya los griegos hablaban de democracia, ¿no? Los tiempos antiguos. Y democracia en todo caso es un término estrictamente griego que dice que es el gobierno en manos del pueblo. Traigo esto a colación porque el libro de Proverbios, el capítulo 29, capítulo 2, dice, Proverbios 29, 2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Y quiénes son los justos? Según la Biblia. El justo es la persona que camina con Dios. Ese es un justo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y no gime de gozo, gime de dolor. Suscribiéndonos al caso de Venezuela. ¿Cómo estamos en Venezuela? ¿Andamos alegres o estamos gimiendo? Pregunto. ¿Estamos alegres o estamos gimiendo? Hice esta introducción al principio de los reinados con la democracia, porque anteriormente eran reyes quienes gobernaban, y especialmente al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, hubo un momento en que el mismo pueblo le pidió a Dios que le diera reyes, que le diera un rey. El primer rey fue Saúl. Dios no quería darle, pero el pueblo le pidió rey, bueno, y Dios les dio un rey. Dios les dio un rey. Pero sí, viniéndonos al caso de Venezuela, hubo una época en que muchos evangélicos decían, se amparaban supuestamente en la Biblia, diciendo que Dios quita y pone reyes, ¿no? Esto lo dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y en eso se basaban para apoyar al hombre fuerte en Venezuela. Muchos pastores que creyeron que el hombre fuerte les iba a dar poder, que los iba a tener con él aquí a su derecha y les iba a dar poder político y económico, pues cayeron de la mata porque el hombre fuerte no les dio ningún poder. Muchos pastores que se disfrazaban con una guayabera roja, que desde el púlpito decían, yo voto por eso, porque más hay que votar, si hay que votar por ellos. Es la única opción para votar, decían ellos. Incluso aquí, en este municipio, Caridubana, de la península de Paraguay del Estado Falcón, una vez se lanzó una pastora como candidata, y un grupo de pastores estuvo en desacuerdo con esa pastora. Decían que no, y le tiraron duro, le tiraron no precisamente flores. Pero ese grupo de pastores llamaba camarada al hombre fuerte de aquí, del municipio en ese entonces.
Entonces yo pregunto y me digo, si la palabra dice que los justos, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime, ¿por qué un pueblo cristiano, por qué el pueblo cristiano fue copartícipe de que lleguemos a los extremos en que a que ha llegado Venezuela? ¿Por qué el pueblo cristiano decía, Dios es el que quita y pone reyes? Aquí no hay rey, mano, aquí hay un presidente, hay gobernadores, hay alcaldes. ¿Y quién elige al presidente? ¿Quién elige al gobernante? Lo elige el pueblo cuando va a votar. Entonces, ese pueblo cristiano que decía eso, Dios quita y pone reyes, y que con su voto contribuyó a lo que estamos viviendo hoy en día, es copartícipe de que hoy el pueblo gima, de que el pueblo esté gimiendo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la sabiduría del pueblo cristiano? Si vemos el mal, debemos apartarnos del mal, ¿verdad? Dice la misma palabra. ¿Por qué apoyar un sistema político que ha hecho pactos con el diablo, que hace prácticas satánicas? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y allí, la consecuencia de un pueblo cristiano, entre comillas, ciego, 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 de un pueblo, entre comillas, ignorante. Solo te pregunto a ti, ¿el pueblo de Venezuela hoy gime o no gime? Y si el pueblo de Venezuela está gimiendo, ¿quién gobierna entonces? ¿Quién domina? ¿Quién domina? ¿El justo o el impío? ¿Los justos o los impíos? ¿Mm? Yo soy cristiano, soy evangélico, y nací en un sistema democrático y soy defensor a ultranza del sistema democrático. Soy un demócrata y defensor a ultranza de la democracia. Y cada quien tiene el derecho de tener su posición política, hablando de política. Pero el que no vio desde un principio lo que hoy estamos viviendo, yo sí lo vi desde un principio. Y no fue que Dios me mostró una visión, no, porque yo conozco la historia. Conozco la historia. ¿Y por qué se repite la historia? Por pueblos ignorantes. Porque pueblos ignorantes permiten que la historia se repita. Cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo estamos los venezolanos? ¿Estamos alegres o estamos gimiendo? Pregunto. ¿Quiénes son los responsables de el gemido de los venezolanos? Pregunto. Pregunto. Esa supuesta iglesia, entre comillas, esos evangélicos, entre comillas,
¿No son parte de esto? ¿No fueron parte de esto? Pregunto. Repito, cada quien es libre de tomar sus decisiones políticas. Pero no hay que ser muy sabio para darse cuenta de las consecuencias que pueda traer determinado personaje o determinado modelo político. Repito, 29.2 de Proverbios, 29.2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra más; cuando domina el impío, el pueblo gime. Ahí está. Ahí están las consecuencias. Una para su iglesia. Dios te bendiga.